Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 55. Año 50 después de Cristo. 3810 del calendario judío. 803 del calendario romano. Antioquía. Al caer la tarde, y tras largos viajes, el apóstol Pablo de Tarso finalmente llegó a las puertas de la legendaria Antioquía, una joya del Imperio Romano. La ciudad, situada cerca del río Orontes y rodeada por colinas verdes, le ofrecía un primer vistazo de su esplendor. La brisa marina que llegaba desde el puerto fluvial refrescaba el aire cálido del verano. Al cruzar las majestuosas puertas, Pablo se vio inmerso en una mezcla vibrante de culturas. La calle principal, una vía ancha pavimentada con piedras brillantes, estaba flanqueada por altas columnas de mármol. La organización urbanística de la ciudad era impresionante, reflejando la planificación avanzada desde la época de su fundador. Las tiendas y mercados a ambos lados de la avenida estaban llenos de actividad. Comerciantes y compradores se movían en una danza constante, ofreciendo y examinando productos provenientes de los rincones más apartados del imperio y más allá. Desde especias exóticas y sedas brillantes de Oriente hasta aceite de oliva y vinos del Mediterráneo, los aromas y colores creaban una atmósfera casi mágica. El ágora, o plaza central, era un hervidero de actividad. Pablo observó a los oradores públicos en sus pedestales de piedra, atrapando la atención de los transeúntes con relatos de filosofía, política y comercio. En el centro de la plaza, una fuente monumental surtía agua cristalina en medio de estatuas de dioses y héroes mitológicos, testimonio del arte exquisito y la sofisticación de sus habitantes. La diversidad cultural de Antioquía era su mayor fortaleza. Griegos, romanos, judíos, sirios y muchos otros convivían intercambiando no solo bienes, sino también ideas y creencias. Los templos dedicados a numerosos dioses, desde Zeus hasta Baal, salpicaban la ciudad, y las sinagogas y primeras comunidades cristianas comenzaban a encontrar su lugar en este mosaico religioso. Fue en este crisol de diversidad y fervor espiritual donde Pablo de Tarso, anteriormente conocido como Saulo desde su conversión en el camino a Damasco, continuaba su misión de predicar el Evangelio de Cristo. Pablo había llegado a Antioquía acompañado por Bernabé, una figura inspiradora y firme en la comunidad cristiana. Bernabé, un hombre alto y de porte imponente, era conocido por su sabiduría y su generosidad. Su nombre, que significaba hijo de consolación, no podía ser más adecuado. Desde que había abrazado la fe cristiana, dedicó su vida a apoyar y guiar a los nuevos creyentes. Sus ojos emitían una calma reconfortante, y su voz, cuando hablaba, infundía confianza y seguridad. Tras la conversión de Pablo, fue Bernabé quien lo introdujo a la comunidad cristiana en Jerusalén. Muchos allí temían a Pablo debido a su pasado como perseguidor de cristianos, pero Bernabé habló en su favor con pasión y convicción. La sinceridad en la voz de Bernabé, combinada con el testimonio de Pablo, desarmó las dudas. Gracias a él, Pablo fue aceptado y comenzó a trabajar estrechamente con los otros apóstoles. Los caminos de Bernabé y Pablo se cruzaron de nuevo cuando las noticias sobre el crecimiento de la comunidad cristiana en Antioquía llegaron a Jerusalén. Bernabé fue enviado a evaluar la situación y prestar apoyo. Al llegar, vio con sus propios ojos el fervor y la devoción de los nuevos creyentes. Supo inmediatamente que necesitaba ayuda, y solo una persona vino a su mente: Pablo. El de Tarso, motivado por la confianza de Bernabé, no dudó en unirse a él. Tras haber fundado varias comunidades y haber llevado la palabra de Cristo a numerosos rincones del Imperio Romano, Pablo ahora buscaba consolidar y expandir su enseñanza. Su objetivo en Antioquía era fortalecer junto a Bernabé la creciente comunidad de creyentes y asegurarse de que el mensaje de Cristo resonara con claridad y convicción, tal y como le llegó a él en su momento. Pero, lejos de fortalecer la comunidad, fue testigo del primer cisma entre los cristianos. El apóstol Pedro llegó un día para integrarse sin reservas con los creyentes gentiles a los que enseñaba Pablo, compartiendo comidas y aceptando su hospitalidad. Su comportamiento reflejaba la visión de una comunidad unificada en Cristo, sin las barreras de la ley mosaica. Sin embargo, aquel frágil equilibrio se perturbó con la llegada de algunos hombres enviados por Santiago, el líder de la creciente comunidad cristiana en Jerusalén.
Aquellos hombres, defensores estrictos de las tradiciones judaicas, desaprobaron las interacciones de Pedro con los gentiles. Sintiéndose presionado por aquellos visitantes y temiendo la posible repercusión, Pedro comenzó a retirarse paulatinamente de las comidas con los creyentes gentiles, creando una división visible dentro de la comunidad. Pablo, quien estaba profundamente comprometido con la idea de una igualdad radical en Cristo, observaba aquella situación con creciente disgusto. La retirada de Pedro no solo socavaba su enseñanza, sino que también corría el riesgo de fracturar la joven comunidad de creyentes. Finalmente, el momento llegó en una reunión comunitaria donde la tensión era más que palpable. Pablo se levantó y con voz firme y mirada penetrante se dirigió a Pedro delante de todos. «Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo puedes obligar a los gentiles a vivir como judíos? No es justo que te apartes de aquellos a quienes has aceptado como hermanos solo porque algunos hombres de Jerusalén te juzgan. Nosotros mismos, aunque somos judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús». La sala quedó en un silencio impactante. La voz de Pablo resonaba con la convicción de alguien que había visto su vida transformada por esa misma fe. La confrontación pública de dos líderes prominentes era un asunto grave. Pedro, visiblemente afectado por la declaración de Pablo, bajó la cabeza en señal de reflexión. Comprendió que su comportamiento había enviado un mensaje equivocado y se dio cuenta de que su temor al juicio de los hombres de Jerusalén había comprometido la unidad por la cual Jesús había muerto. Después de un tenso y doloroso silencio, Pedro levantó la mirada hacia Pablo, con su rostro marcado por el arrepentimiento, y le dio la razón a éste, reconociendo haber actuado con hipocresía y haber perdido de vista lo que realmente era importante. Al fin y al cabo, para Jesús no había ni judíos ni gentiles. Con aquella declaración y su posterior disculpa, Pedro no solo reafirmaba su compromiso con el mensaje inclusivo de Cristo, sino que también restauraba la paz dentro de la comunidad de Antioquía. Los allí presentes jamás olvidarían aquel encuentro, en especial uno de ellos. Un joven médico de origen griego, que había oído hablar de Pablo y su apasionada predicación, y siendo un hombre de curiosidad e intelecto, sintió la atracción de conocerle personalmente. No había dejado de escribir ni una sola de las palabras que se habían pronunciado aquella jornada. Pedro se dispuso a partir de la ciudad, mientras que Pablo se retiró a una pequeña casa en Antioquía, rodeado de un grupo de nuevos creyentes. La luz cálida de las lámparas de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente íntimo. Los ojos expectantes de los seguidores estaban fijos en Pablo. Habían escuchado fragmentos de su extraordinaria transformación, pero ahora ansiaban conocer toda la historia de cómo el gran perseguidor de cristianos se había convertido en su ferviente defensor. Pablo, con una mirada llena de reflexión y serenidad, comenzó a hablar. «Sé que muchos de vosotros habéis oído que fui un cruel perseguidor de los seguidores de Jesús de Nazaret. Yo mismo puedo recordar con vívida claridad los días de mi oscuridad, cuando estaba resuelto a destruir a las comunidades de fieles que crecían con tanta fuerza y fe. Los perseguía hasta las ciudades más distantes, convencido de que estaba defendiendo la pureza de nuestra fe». Hizo una pausa mientras sus ojos parpadeaban con recuerdos lejanos, no todos ellos buenos. «Pero fue en mi camino hacia Damasco donde mi vida cambió para siempre. Llevaba conmigo cartas del sumo sacerdote, autorizándome a detener y encarcelar a cualquier seguidor del camino que encontrara. Mi corazón estaba lleno de ira». «Estábamos ya cerca de Damasco», continuó Pablo, cuando de repente una intensa luz del cielo brilló a mi alrededor. Era más brillante que el sol de mediodía y mis ojos no pudieron soportarla. Me caí al suelo y mientras estaba ahí, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz de Pablo tembló ligeramente al recordar el impacto de aquellas palabras. Pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz me respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». La sala quedó en un tenso silencio.
Todos los creyentes se encontraban absortos en la narración de Pablo, deseosos de saber más. Mis acompañantes vieron la luz, pero no comprendieron la voz, continuó Pablo. Me levanté del suelo, pero cuando abrí los ojos no podía ver nada. La luz del Señor me había cegado y tuve que ser llevado de la mano hasta Damasco. 3 días pasé sin ver ni comer ni beber. En esos días, sumergido en la oscuridad, oré y reflexioné en lo que había ocurrido. Fue entonces cuando el Señor envió a un discípulo llamado Ananías, quien vino a mí como enviado de Dios. Ananías me dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Pablo hizo una pausa, recordando el alivio y la paz que lo inundaron en ese momento. Al instante, algo como escamas cayeron de mis ojos y recobré la vista. Fui bautizado inmediatamente y comí para recuperar mis fuerzas. Desde ese momento, mi vida dejó de ser la misma. Jesús me llamó a ser su siervo, a llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Pablo miró a su audiencia notando la mezcla de asombro y admiración en sus rostros. Aquel cambio radical, de perseguidor a ferviente apóstol, nunca dejó de asombrar a los creyentes. Entendí entonces que todas mis acciones previas, aunque bien intencionadas, estaban erradas. Dios, en su infinita misericordia, me mostró la verdadera luz. Desde ese día, he dedicado mi vida a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque he enfrentado muchos peligros y sufrimientos, la gracia del Señor siempre ha sido suficiente para sostenerme. Pablo hizo una pausa, su voz vibrando con convicción y pasión. Repasó con la mirada el rostro de cada uno de los allí presentes. Dios puede transformar incluso las vidas más obstinadas y endurecidas, así como lo hizo con la mía. Os imploro que nunca subestiméis el poder del amor y la redención de Cristo. Estemos siempre preparados para compartir este amor y ser testigos vivos de su gracia. La casa en Antioquía se llenó de un silencio reverente mientras los discípulos absorbían las palabras de Pablo. Sus testimonios y enseñanzas no solo ofrecían una lección de transformación y redención, sino que también reforzaban su propia fe y su misión de llevar la palabra de Cristo a todas las naciones. Pablo terminó su relato con una oración silenciosa en su corazón, agradeciendo a Dios por el milagro de su conversión y pidiendo fuerza para continuar su misión. Aquella noche, bajo la luz tenue de las lámparas, la comunidad de creyentes en Antioquía se sintió más unida y fortalecida, inspirados por el increíble viaje de fe de Pablo de Tarso. La noche siguiente, mientras los discípulos compartían una comida en el hogar de un médico griego convertido, de aspecto tranquilo y reflexivo, surgió una discusión interesante. Aquel médico, que hacía las veces de cronista improvisado, observaba atentamente mientras Pedro y Bernabé conversaban con otros líderes de la comunidad. «Nos llaman los del camino», dijo uno de los discípulos, refiriéndose al término que se usaba inicialmente para describir a los seguidores de Jesús. «Pero somos más que eso, somos una familia unida por Cristo». Bernabé, con espíritu conciliador, sonrió y asintió. «Es cierto, Cristo es el centro de nuestra fe. Pero ¿cómo podemos expresar esto de otra manera para que todos lo entiendan?». En ese momento, un joven griego llamado Jasón, conocido por su pasión por Jesús y la historia de Israel, sugirió: «¿Por qué no nos llamamos cristianos? Así como los seguidores de Herodes son Dagslealasuede, nosotros podríamos ser Bshi, seguidores de Cristo». Un silencio reflexivo cayó sobre el grupo. Todos se miraron unos a otros. El médico griego no perdió detalle. Pablo, con su voz profunda y serena, rompió el silencio. «Cristianos, seguidores de Cristo. Captura la esencia de lo que somos y a quién seguimos». El médico, sabiendo la importancia de este momento, decidió registrarlo en su relato. Era consciente del poder de las palabras y cómo podían moldear la historia. Comprendió que había sido testigo de un hito. El término Igdita no solo nombraba a una comunidad, cimentaba una identidad nueva y poderosa. Así lo escribió. Y en Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Christianous.
Acto seguido, el joven médico llegó junto a Pablo. El médico había escuchado relatos sobre el poder transformador del mensaje de Jesús, y su vocación como médico le había enseñado a valorar no solo la curación del cuerpo, sino también del espíritu. Pablo le recibió con una sonrisa amable pero inquisitiva. «Gracias por tu hospitalidad», dijo el de Tarso. «Soy Pablo. ¿Cómo puedo ayudarte?» «Soy Lucas, médico griego y seguidor del camino. He oído hablar mucho de ti y de tu dedicación a predicar el Evangelio de Cristo. Me gustaría aprender más y, si es posible, ofrecer mis habilidades para apoyar tu misión». Pablo miró a Lucas con profundo interés. Había oído de otros discípulos sobre un médico viajero que mostraba una notable comprensión tanto de la fe como de la ciencia de la medicina. «Es un placer conocerte, Lucas. Ya has hecho mucho ofreciendo tu hogar para darnos cobijo. Nuestra labor no es fácil y necesita de soldados fuertes, tanto en espíritu como en mente. Cuéntame más sobre ti y veremos cómo podemos trabajar juntos». Lucas tomó asiento y comenzó a relatar su vida. Habló de sus estudios en medicina, de su práctica en diversas ciudades y de cómo su búsqueda de la verdad y la compasión lo había llevado a la búsqueda del camino. Mientras hablaba, Pablo veía en él no solo un erudito, sino un alma en busca de propósito y paz. Una semana después de su primer encuentro, Pablo invitó a Lucas a unirse a él y a Bernabé en sus viajes misioneros. Juntos, emprendieron un camino que los llevaría a través de Asia Menor y más allá. A lo largo del viaje, Lucas no solo asistía a los enfermos y necesitados, sino que también registraba meticulosamente los sermones de Pablo, las conversiones y los milagros que presenciaban. En una noche tranquila, bajo un cielo estrellado mientras acampaban en un pequeño valle, Pablo y Lucas se sentaron junto al fuego. Pablo, con una mirada cargada de gratitud, rompió el silencio. «Lucas, tu presencia ha sido un verdadero regalo para nuestra misión. No solo has sanado cuerpos, sino que tu registro de estos eventos llevará luz a muchos en los años por venir». «Gracias, Pablo», respondió Lucas con humildad. «Ha sido una bendición caminar a tu lado y aprender tanto. Creo que nuestras historias y las de aquellos que encontramos son cruciales. Quiero documentar no solo las palabras, sino el corazón y el alma de lo que vivimos». Así, mientras la llama del fuego crepitaba y el viento susurraba entre los árboles, comenzó a formarse una alianza y una amistad que perduraría más allá de su tiempo. Lucas comenzó a recoger con dedicación los relatos que conformarían su crónica, inmortalizando el viaje épico y espiritual de Pablo y otros seguidores de Cristo. Antioquía, con su mezcla de culturas y creencias, había dado a luz una identidad que perduraría por milenios, y cada creyente sería portador del mensaje de Cristo, llevándolo hasta los confines de la tierra. El encuentro entre Pablo y Lucas, más allá de una reunión de un fervoroso apóstol y un médico curioso, se convirtió en uno de los pilares del mensaje de Jesús. Sus caminos entrelazados llevaron el mensaje de esperanza y redención a nuevas tierras y corazones, encendiendo fuegos de fe que iluminarían siglos. Aunque una petición, en uno de sus cruciales viajes, cambiaría la vida del griego Lucas para siempre.